Religiones de Japón. La era moderna. El surgimiento de movimientos religiosos populares. A comienzos del siglo XIX, el shogunato Tokugawa empezó a mostrar signos de debilidad, sobre todo por el fracaso de sus políticas económicas. Los escalones más bajos de la clase samurái se habían empobrecido, mientras los comerciantes más poderosos habían amasado grandes fortunas. La opresión de los campesinos se vio incrementada por la escasez de las cosechas y los elevados tributos. En este contexto se produjo la eclosión de una serie de movimientos religiosos populares, en parte como reacción ante el desorden social, en parte como respuesta a la pérdida de poder del shogunato. Las nuevas sectas se formaron en torno a individuos con experiencias religiosas de carácter extraordinario. Entre ellas estaban la secta Tenri, fundada en 1838 por una mujer, Nakayama Miki, 1798-1887. La secta Kurosumi, fundada en 1814 por Kurosumi Munetada, 1780-1850, y la secta Konko, fundada en 1859 por Kawate Bunjiro o Konko Daijin, 1814-1890. Sus doctrinas eran eclécticas y amalgamaban elementos del budismo, del culto de las divinidades sintoístas, de la cosmología yin-yang y de diversas prácticas y creencias populares. El rasgo común de las nuevas sectas religiosas era la experiencia chamánica de sus fundadores. Excelentes curanderos, su visión positiva de la vida y su mensaje de gratitud aportó felicidad y mejoró la suerte de muchos de sus seguidores. La secta Kurosumi ponía el acento en la energía beneficiosa y curativa del sol y en la diosa Amaterasu. Las nuevas sectas afirmaron la igualdad de los sexos, idea profundamente arraigada en las tradiciones populares japonesas y característica prominente de la concepción del mundo del sintoísmo primitivo, en el que las mujeres, dotadas de grandes poderes espirituales, desempeñaban un papel esencial. Estas sectas perduran en la actualidad. Los seguidores de la secta Tenri fundaron una ciudad del mismo nombre al sur de Nara. Su número de miembros asciende en la actualidad a 2 millones. Las sectas Konko y Kurosumi poseen asimismo numerosos adherentes, 433.000 y 290.000 respectivamente. Los japoneses dieron el nombre de Okagemairi, literalmente visita de acción de gracias, a la peregrinación periódica de carácter nacional que tenía como destino el santuario de Ise, celebrada en 1650, 1705, 1718 y 1771, la última Okagemairi, la más numerosa de todas, fue la de 1830, que duró 5 meses y en la que participaron 1 de cada 6 o 7 japoneses, incluyendo varones, mujeres y niños. La visita al santuario de Ise se había convertido en una tradición muy popular, hasta el punto de que el shogunato no había tenido otro remedio que permitir la celebración de estas peregrinaciones. Aparte de la Okagemairi, la peregrinación individual a Ise, conocida como la Ise-mairi, había disfrutado de gran popularidad a partir del siglo XV. Como los gastos que representaba el viaje a Ise desde regiones lejanas resultaba considerable, en cada pueblo se creó una caja comunitaria. Y en el momento en que contenía una cantidad importante de dinero,
uno o dos representantes partían hacia Ise en representación de todos los lugareños. El símbolo de Japón par excellence, el monte Fuji, también se convirtió en un lugar de peregrinación para los seguidores de la secta Fuji, fundada en el siglo XVIII. Esta secta era famosa por su concepción radicalmente igualitaria de los sexos. Las mujeres, a las que tradicionalmente se les había prohibido la ascensión a las montañas sagradas, fueron autorizadas a participar en las peregrinaciones de 1800 y 1860. Aunque su número de seguidores ha disminuido, la secta Fuji y otras de corte similar perduran en la actualidad. Apertura de los puertos y reaparición de los cristianos ocultos. En el siglo XIX empezaron a llegar barcos extranjeros a las costas japonesas, presionando al shogunato para que abandonara su política de cierre portuario. En 1858, el shogunato firmó un tratado comercial con los Estados Unidos. Poco tiempo después, alcanzó acuerdos similares con Rusia, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos. Al año siguiente, algunos sacerdotes católicos franceses, un clérigo ortodoxo ruso y varios misioneros protestantes americanos de distintas sectas llegaron a Japón como capellanes de sus respectivos consulados o con otro cargo similar. Sin embargo, el shogunato no había levantado la prohibición de que los japoneses profesaran la religión cristiana, y los misioneros, buenos conocedores de la lengua japonesa, tuvieron que llevar a cargo su tarea evangelizadora clandestinamente. Empezaron por las ciudades portuarias de Nagasaki, Yokohama y Hakodate, en la que había comunidades de comerciantes extranjeros. Desde un principio, los católicos franceses trabajaron con los campesinos empobrecidos para mejorar sus condiciones de vida. Los misioneros protestantes americanos se centraron en los jóvenes intelectuales y en la clase samurái, y el sacerdote ortodoxo ruso Nikolai tuvo un gran éxito con un grupo de jóvenes samurái de Hakodate. Los sacerdotes católicos franceses asentados en Nagasaki vieron cumplidas sus esperanzas de encontrar a los descendientes de los cristianos japoneses que se habían convertido antes de la prohibición de la fe cristiana. El 17 de marzo de 1865, 14 o 15 lugareños de Urakami visitaron la catedral de Nagasaki, recientemente construida. El padre Bernard Petitjean tuvo la grata sorpresa de que uno de ellos se le acercase y le dijese: «Tenemos las mismas creencias que ustedes. ¿Dónde está la sagrada imagen de Santa María?». Los cristianos japoneses que durante siglos habían permanecido ocultos, Kakure Kirishitian, reaparecieron aquel día. La restauración Meiji. En los años 50 del siglo XIX se fue configurando un poderoso movimiento anti-shogunato. En la década siguiente, los samuráis partidarios de la Casa Imperial se reunieron en Kioto para apoyar su causa. El eslogan «Reverencia al emperador, expulsión de los extranjeros» empezó a oírse por todas partes. La ambición del emperador Komei, 1846-1866, era recuperar el poder político del trono, perdido desde hacía mucho tiempo en favor del shogunato. Sin embargo, en 1866 una misteriosa enfermedad le causó la muerte. Los rumores decían que había sido envenenado, y Mutsushito, el futuro emperador Meiji, de menos de 20 años, fue entronizado. En 1867 el furor de las masas se hizo sentir en todo el país.
Las muchedumbres atacaron las mansiones de los corregidores locales y de los acomodados comerciantes en una desenfrenada carrera de revueltas y saqueos. El dominio del shogunato Tokugawa tocaba a su fin. El último shogun, Yoshinobu, dimitió en octubre de 1867 y el poder político quedó en manos de la corte imperial con la entrada del nuevo año, 1868. La transferencia de poder del shogun al emperador se conoce con el nombre de Restauración Meiji. Una vez que el nuevo gobierno asumió el control político, la excitación de las masas quedó apaciguada. El gobierno estableció su sede administrativa en Edo, a la que en julio se dio un nuevo nombre, Tokio, la capital oriental, y en septiembre acuñó el nombre de Meiji para la nueva era que se iniciaba. El emperador realizó una breve visita a Edo en 1868 y se trasladó definitivamente allí en marzo del año siguiente, fijando su residencia en el Palacio Imperial, el antiguo castillo de Edo. Sin embargo, el emperador era un simple testaferro. El poder real del nuevo gobierno Meiji estaba en manos del escalafón superior de funcionarios estatales, compuesto por nobles cortesanos y samuráis meritorios que se habían puesto de parte de la corte imperial y que forzaron la transmisión de poder del shogun al emperador. Desde el principio, el nuevo gobierno tuvo un rostro de llano. Por una parte, miraba hacia Occidente y adoptaba políticas progresistas con el fin de impulsar industria, fortalecer la economía y formar un poderoso ejército. Pero por otra, tenía la vista fija en las raíces religiosas y culturales del Japón antiguo y auspiciaba medidas nacionalistas y conservadoras. Esta contradicción, la creación de un Estado-nación industrial y capitalista y el retorno a las raíces primitivas del país, acabó alumbrando el Shinto estatal, Koka-Shinto, el sistema de patrocinio de los santuarios shintoístas por parte del Estado. Separación del sintoísmo y del budismo. Entre los políticos del primer gobierno Meiji había antiguos alumnos de la escuela Hirata sintoísta y seguidores del saber autóctono Kokugaku que aspiraban a resucitar la teocracia política de la antigüedad. En marzo de 1868, el gobierno Meiji anunció su intención de unir la Iglesia y el Estado y promulgó un decreto por el que separaba el sintoísmo del budismo, Shinbutsu Bunri Rei, con el fin de elevar el estatus del primero sobre el segundo. En el ámbito doctrinal, eso significaba la liquidación de la teoría de la esencia-manifestación, que había servido como base para amalgamar el sintoísmo y el budismo. Esta liquidación causó una gran confusión, ya que muchas divinidades sintoístas habían pasado a detentar títulos budistas como Gongen, manifestación del Buda, y Bosatsu, Bodhisattva. Además, gran cantidad de santuarios sintoístas alojaban estatuas budistas que ahora tuvieron que ser trasladadas a templos budistas. El edicto de la separación del sintoísmo y el budismo desató una ola de violencia antibudista en muchas zonas de Japón. El primer santuario atacado fue el de Hiei, también llamado Hiyoshi, epítome del sincretismo sinto-budista en su calidad de protector de Enryakuji, del monte Hiei. La muchedumbre y los clérigos sintoístas arremetieron contra diversos edificios del complejo del santuario, destruyendo imágenes y estatuas budistas de incalculable valor. Estos actos vandálicos se extendieron a gran velocidad en otras zonas del país.
En respuesta a la súplica del poderoso Honganji y de otros templos budistas, el gobierno hizo público un comunicado en el que se decía que la separación no implicaba la destrucción del budismo. Los ataques contra templos budistas cesaron 1 o 2 años después, aunque las actitudes hostiles perduraron durante mucho tiempo. La imagen del emperador como kami. En los primeros años de la era Meiji, el pueblo llano, acostumbrado a la figura del shogun, solo tenía una vaga idea del emperador. Corría el rumor de que el Hijo del Cielo, título alternativo del emperador, era en realidad la encarnación de un mítico dragón y de que desprendía escamas a su paso. La manera más rápida de lograr que las masas asimilaran la existencia del emperador fue resucitar la asociación de su figura con la diosa del sol, Amaterasu. Así renació el antiguo concepto del emperador como kami viviente. En 1872, el gobierno promulgó 3 principios, exigiendo que todos los japoneses: 1. Respetaran las divinidades kami y amaran el país. 2. Observaran la vía del cielo y practicaran la vía de la humanidad. Y 3. Sirvieran al emperador y respetaran la voluntad de la corte imperial. El gobierno hizo un llamamiento al clero budista reclamando su colaboración en la educación de los japoneses y creó la Oficina de la Gran Enseñanza, Daikyon-ni. En respuesta a esta medida, Mori Arinori, 1847-1889, un diplomático destinado en los Estados Unidos, y Shimaji Mokurai, 1838-1911, un sacerdote de la verdadera tierra pura de gira por Europa, protestaron contra esta política de imposición al pueblo japonés de una pseudo-religión. Por otro lado, la difícil alianza de budistas y sintoístas estaba condenada al fracaso, y la Oficina de la Gran Enseñanza cerró sus puertas en 1875. El primer intento gubernamental de instituir una religión de Estado había fracasado. Abolición y creación de festividades. Uno de los medios por los que el nuevo gobierno Meiji trató de erradicar la herencia Tokugawa consistió en abolir el calendario lunar y en adoptar el calendario gregoriano. La medida entró en vigor el 1 de enero de 1873. El gobierno también abolió las inveteradas 5 festividades estacionales, Sekku, instituyendo en su lugar nuevas fiestas sancionadas por el Estado, como el Día de la Fundación de la Nación, 11 de febrero, el Día del Nacimiento del Emperador Meiji, 3 de noviembre, y el Día de la Cosecha, 23 de noviembre. Sin embargo, algunas fiestas tradicionales, especialmente entrañables como la celebración de las flores del melocotonero, Día de las Niñas, 3 de marzo, y la Fiesta de las Estrellas, 7 de julio, sobrevivieron a la purga oficial. En su esfuerzo de modernización de Japón, el gobierno liquidó muchos viejos tabúes. Se permitió a las mujeres el acceso a la mayoría de montañas sagradas y a los monjes budistas y extranjeros la entrada al santuario interior de Ise. El gobierno también prohibió un gran número de prácticas religiosas populares por considerarlas anticuadas, como el culto de la divinidad protectora de los linderos, Dosojin, la danza Nimbutsu y la festividad del Bodhisattva Jiso, protector de los niños. Muchas de estas fiestas e iconos religiosos han caído desde hace tiempo en un completo olvido. El gobierno también prohibió las prácticas de los médiums y de los chamanes.
Este proceso de homogeneización propició la paulatina desaparición de una rica tradición de rituales y de costumbres tradicionales religiosas. Levantamiento de la prohibición del cristianismo. La prohibición del cristianismo sobrevivió a la caída del shogunato Tokugawa en 1867. En 1868, Kido Takayoshi, un alto funcionario del nuevo gobierno, fue destinado a Urakami, de población mayoritariamente cristiana, para aplicar su política referente al cristianismo. Esta descansaba en el principio de que los japoneses eran descendientes de la diosa Amaterasu y por tanto debían venerar al emperador como figura patriarcal. Abrazar un credo extranjero no era bueno, ya que las verdaderas intenciones de los sacerdotes católicos consistían en conquistar Japón. Los 3000 aldeanos cristianos de Urakami permanecieron fieles a su credo y aceptaron como castigo el destierro a distintas regiones japonesas. En el exilio murieron más de 600 a consecuencia de las torturas o de las malas condiciones de vida y más de 1000 apostataron. Por la misma época, a finales de 1871, una delegación de ministros del gobierno encabezada por Iwakura Tomomi inició una gran gira de 2 años por los Estados Unidos y por Europa. El propósito de la misión Iwakura era estudiar las instituciones de las naciones occidentales con vistas a adoptar aquellas que resultaran convenientes para Japón y elevar así la posición del país en el mundo. Los delegados pudieron ver con sus propios ojos la relevancia del cristianismo en los países que visitaban y se dieron cuenta de lo embarazoso de las noticias que llegaban a propósito de la persecución de los cristianos de Urakami. Telegrafiaron a Tokio para que se pusiera fin a la campaña de represión. La prohibición que pesaba sobre el cristianismo se levantó en febrero de 1873, mientras la misión Iwakura estaba aún en el extranjero. Los cristianos de Urakami que sobrevivieron al exilio regresaron triunfantes a su pueblo natal y los que habían renunciado a su fe se arrepintieron y fueron admitidos nuevamente en el seno de la Iglesia católica. Creación del Shinto estatal. Tras el fallido intento de instituir el Shinto como religión de Estado, el gobierno adoptó una estrategia más sutil: establecer una distinción artificial entre prácticas religiosas, especialmente las propias de las sectas del culto de las montañas, incluidas las derivadas de la secta Fuji, y rituales como la visita de santuarios y la reverencia frente al altar principal, eliminando las primeras y conservando los segundos. En los años 80 del siglo XIX, todas las sectas sintoístas que se consideraron propiamente religiosas obtuvieron un estatuto independiente y pasaron a depender de la secta Shinto. El gesto aparentemente significaba que habían conseguido la aprobación del gobierno, pero lo cierto era que éste las consideraba un obstáculo para la creación de un rito nacional, de carácter puramente ritualista. El gobierno bautizó este rito con el nombre de Jinja, santuario sintoísta, en lugar de Shinto, insistiendo en que los rituales asociados con el Jinja no constituyen una religión, Sukyo, sino un rito nacional, Saishi. La Constitución Meiji y el Edicto Imperial de Educación. La divinidad del emperador quedó sellada en virtud de la Constitución Meiji de 1889. El artículo primero decía: el Imperio de Japón
debe ser gobernado y regentado por un linaje de emperadores sin solución de continuidad. Y el artículo 3 declaraba: el emperador es sagrado e inviolable. La libertad de credo religioso se establecía en el artículo 28. Los súbditos gozan de libertad de credo religioso con la limitación de que sus creencias no resulten perjudiciales para la paz y el orden, y de que no se opongan a sus deberes en cuanto súbditos. Esta llamada libertad de religión daba un amplio margen de maniobra al gobierno para perseguir a aquellos que no obedecieran sus estrictas medidas de control, acusándolos del crimen de lesa majestad, un delito contra el inviolable emperador divino. Al año siguiente, el gobierno promulgó el Edicto Imperial de Educación. Su propósito consistía en imbuir en el espíritu de los niños la imagen del emperador como figura sagrada y paterna del pueblo japonés. Se envió una copia del edicto a todas las escuelas del país para que se la venerara en un altar sagrado concebido con ese fin. Los estudiantes aprendieron que debían tributarle el mayor de los honores. Este Edicto Imperial de Educación entró inmediatamente en conflicto con el cristianismo. Ichimura Kanso, 1861-1930, maestro de escuela, se negó en enero de 1891 a hacer una reverencia ante una copia del mandato, durante la ceremonia de graduación de la elitista Escuela Preuniversitaria de Tokio. La prensa se hizo eco del incidente y le dio un sesgo sensacionalista, desencadenando un debate nacional sobre la compatibilidad del cristianismo con la educación japonesa. Aunque Ichimura se vio obligado a abandonar la enseñanza, líderes cristianos como Uemura Masashisa, 1857-1912, y Ebina Danjo, 1856-1937, defendieron su credo religioso. En última instancia, el incidente Uchimura sirvió para fortalecer el cristianismo japonés. En 1899, el gobierno promulgó un decreto que legalizaba oficialmente el cristianismo. En 1912, el ministro del Interior organizó una conferencia de 3 religiones: el budismo, el sintoísmo y el cristianismo, y les hizo prometer lealtad al Estado. El cristianismo quedaba de esta forma oficialmente reconocido y, al mismo tiempo, incorporado al sistema político que pivotaba en torno a la figura del emperador y subyugado de facto al rito nacional centrado en el culto celebrado en los santuarios sintoístas. El cristianismo en el Japón moderno. En cierta ocasión, el crítico social Yamaji Aisan, 1864-1917, hizo una observación citada con frecuencia. Los hijos de la antigua clase samurái que apoyó al shogunato en los tiempos de la restauración Meiji, recordemos que el shogunato acabó convirtiéndose en el bando equivocado, tendieron a abrazar el cristianismo porque consideraban que el nuevo gobierno les brindaba escasas posibilidades de éxito personal. De hecho, muchos cristianos japoneses influyentes como Uemura Masashisa y Uchimura Kanso nacieron en familias samuráis de alta alcurnia. Para ellos, la atracción del cristianismo residía en el mensaje de la dignidad del individuo y de la inviolabilidad de los derechos humanos a los ojos de Dios, además en el hecho de ser una religión universal. Uemura consagró gran parte de su vida a la elaboración de un cristianismo nipón. Formó parte del equipo de traducción de la Biblia al japonés
y fundó en Tokio un seminario protestante en el que se formaron las nuevas generaciones de pastores japoneses. Uchimura Kanso abogó por una espiritualidad cristiana libre de las restricciones impuestas por una iglesia organizada. Muchos cristianos japoneses del periodo Meiji estudiaron en Europa y en los Estados Unidos y se convirtieron en portavoces del humanismo y la democracia occidentales. Este hecho influyó en la atracción ejercida por el cristianismo entre la gente con preocupaciones sociales. El catolicismo se abrió paso entre las clases desfavorecidas. Las monjas y los sacerdotes católicos se concentraron en el trabajo social como método de ganar adeptos. Construyeron hospitales y orfanatos, introdujeron innovadoras prácticas agrícolas y crearon granjas lecheras. Pero la Iglesia católica también caló entre las clases altas de la sociedad japonesa, sobre todo gracias a la fundación por parte de las misiones de multitud de escuelas de excelente reputación, famosas por sus avances en la educación de las mujeres y los niños. Aunque el cristianismo nunca llegó a cuajar en Japón, en la actualidad el número de cristianos japoneses, contando a católicos y a protestantes, no supera el 1% de la población. Su impacto en la historia moderna del país no puede pasarse por alto. Muchos educadores e intelectuales nipones de primera magnitud han sido cristianos. Por ejemplo, Niijima Yo, 1843-1890, que salió clandestinamente del país en 1864 para estudiar en los Estados Unidos. Fue bautizado en la fe protestante en 1875. Un año después de su regreso a Japón, fundó el Doshisha, la actual Universidad de Doshisha, en Kioto. El mensaje cristiano de amor universal y las virtudes de la caridad, la humildad y el desinterés han inspirado a un pequeño pero influyente grupo de japoneses. Entre estos, cabe destacar el experto en ciencias políticas Nambara Shigeru, 1889-1974, que abrazó el cristianismo por influencia de Ebina Danjo y Uchimura Kanso. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Nambara se convirtió en presidente de la Universidad de Tokio y lideró el movimiento de reforma educativa del país. Inquietudes espirituales de la intelectualidad japonesa. La separación del sintoísmo y el budismo incitó a algunos budistas prominentes a reflexionar sobre su condición religiosa. Una comunicación del gobierno fechada en 1872 permitía a los clérigos budistas comer carne, casarse y tener hijos, lo que iba en contra de los preceptos budistas. Para enfrentarse a este reto se creó un movimiento de promoción de la auténtica práctica budista, liderado por figuras como el sacerdote de la tierra pura Fukuda Gyokai, 1806-1888, el clérigo Shingon Saku Unso, 1827-1909 y Ouchi Seiran, 1845-1918, antiguo monje Zen Soto convertido en activista social. El movimiento puso un énfasis especial en alentar la práctica del budismo entre las personas laicas. Un rasgo característico del mundo intelectual Meiji reside en el hecho de que muchos de sus pensadores más destacados albergan inquietudes espirituales, quizá debido a las transformaciones vertiginosas a las que la sociedad japonesa se vio sometida en aquellos años, cambios que afectaron profundamente a la identidad tradicional del país. La conversión a la secta Nichiren de Takayama Chogyu
1871-1902, un columnista con formación universitaria perteneciente a la élite social, causó sensación. En 1914, Tanaka Chigaku, 1861-1939, decepcionado de esa misma secta, fundó el Kokuchukai, una organización laica dirigida a recuperar el espíritu del propio Nichiren. Kiyosawa Manshi, 1863-1903, un sacerdote de la Tierra Pura formado en la filosofía occidental bajo la guía de Ernest F. Fenollosa, 1852-1908, en la Universidad Imperial de Tokio, se entregó a la observancia estricta de los preceptos budistas, como si fuera un monje de la antigua India. Su intensa vida espiritual le atrajo seguidores con sus mismas inquietudes, y en 1901 el grupo comenzó a publicar una revista llamada Seishinkai, el mundo espiritual, que ejerció una considerable influencia sobre las nuevas generaciones. Tsunashima Ryoshin, 1873-1907, sometió sus experiencias espirituales a un escrutinio ético-antropológico. El relato de su experiencia mística atrajo la atención de personas interesadas en la espiritualidad. Nishida Tenko, 1872-1968, que aspiraba a la creación de una sociedad justa e ideal, sostenía que el modo natural de ser del hombre era la inocencia espiritual, y en 1905 fundó el Itoen, una comunidad de personas con inquietudes espirituales que perduran en la actualidad. Muchos intelectuales del período Meiji se sintieron atraídos por el budismo zen. El célebre novelista Natsume Soseki, 1867-1916, se interesó en la práctica zen, aunque no la abrazó de manera formal. Suzuki Teitaro, más conocido como Daisen T. Suzuki, 1870-1966, formado con el maestro zen Saku Soen, 1859-1919, del Engakuji, en Kamakura, publicó abundantemente tanto en japonés como en inglés. En la actualidad se le considera el pionero de la introducción del budismo zen en Occidente. Saku Shoen, representante de la tradición del zen japonés en el Congreso Mundial de Religiones celebrado en 1893 en Chicago, viajó 2 veces a los Estados Unidos y aceptó formar a estudiantes americanos. Un filósofo, Nishida Kitaro, 1870-1945, íntimo amigo de D.T. Suzuki durante toda su vida, también se entregó a la práctica zen, de la que destiló su concepción filosófica de la unidad de los opuestos, espacio y tiempo, espíritu y materia, autoconciencia y conciencia, objetiva, individuo y mundo. Un escritor, Kurata Hyakuzo, 1891-1943, destacó entre la generación más joven de intelectuales con inquietudes espirituales, y sus textos ejercieron una gran influencia en los estudiantes del periodo Taisho, 1912-1926. Ningún repaso de la espiritualidad Meiji puede pasar por alto la extraordinaria contribución de Hiratsuka Raicho, 1886-1971, madre del movimiento feminista japonés. Hiratsuka era una practicante adepta del zen.
Su iluminación fue atestada por 2 maestros Zen en 2 ocasiones diferentes. La experiencia Zen era la fuente de la que extraía toda su energía y de la que se derivaba su visión igualitaria de la vida. Organizó un grupo literario de jóvenes mujeres con conciencia social que en 1911 puso en marcha una revista llamada Seito, Marisabidillas. En el texto que abría el número inaugural de la revista, Hiratsuka escribió: «En la antigüedad, las mujeres éramos el sol brillante». Hiratsuka consagró su vida al activismo social, apoyando movimientos contra las armas nucleares y participando en manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Su indomable espíritu constituye el mejor ejemplo del poder de la espiritualidad femenina, en la que el eco de la memoria ancestral de su país se combinaba con la disciplina religiosa y el despertar espiritual. El budismo y las ciencias de la religión. A medida que los investigadores japoneses del período Meiji fueron adoptando los métodos de sus colegas occidentales, se produjo una proliferación de las ciencias de la religión. La obra de eruditos como Hanezaki Masaharu, 1873-1949, que implantó la disciplina de ciencias religiosas en la Universidad Imperial de Tokio, hizo que se prestara una gran atención a las prácticas del budismo primitivo, propiciando un movimiento religioso de retorno al budismo de los orígenes, que enriqueció la vida religiosa de Japón. El proyecto de compilación y la publicación de las escrituras budistas en chino se inició en 1924 con el título de Taisho Shinshu Daishokyo, y desde entonces se ha convertido en una fuente de consulta indispensable para los investigadores del budismo. Fundación de la secta Omoto. En 1899, un curandero chamán, Deguchi Nao, 1837-1918, y su yerno, Deguchi Onisaburo, 1871-1948, fundaron una nueva secta, la Omoto, de raíces sintoístas. Sus fundadores a menudo estaban poseídos por espíritus kami y eran excelentes curanderos. Onisaburo eligió deliberadamente a Susanoo, el hermano menor de la diosa del sol, como divinidad principal de la secta, lo que representaba un evidente distanciamiento respecto del culto de Amaterasu y de la familia imperial patrocinado por el Estado. Escritor prolífico y carismática figura espiritual, la secta creció bajo su liderazgo hasta adquirir considerables dimensiones. Onisaburo enseñaba a sus seguidores a desarrollar poderes espirituales que les permitían comunicarse con las fuerzas espirituales de naturaleza cósmica. También promovió la agricultura orgánica y las actividades creativas, por ejemplo la alfarería, como medio de entrar en contacto con la energía del universo. El carácter crítico de la Omoto respecto de la política religiosa del gobierno desató la organización de 3 campañas en su contra, pero salió airosa de todas y se expandió aún en mayor grado, dando lugar a multitud de nuevas sectas como la Seicho no Ie, 1930, y la Sekai Kyuseikyo, 1935, de las cuales surgió a su vez la secta Mahikari. Del período Taisho al período Showa. Durante el período Taisho florecieron los movimientos democráticos y socialistas, y la ideología marxista comenzó a extenderse entre los intelectuales.
Sin embargo, el gobierno albergaba el temor de que esos movimientos sociales e intelectuales socavaran su sistema político, basado en la idea de la divinidad del emperador y denominado Sistema del Emperador, Tenno Sei, o también Política Nacional o Esencia Nacional, Kokutai. En 1925 el gobierno promulgó el Decreto para la Conservación de la Paz, una medida legislativa dirigida a controlar la libertad de pensamiento. En la década siguiente, el gobierno tomó severas medidas contra el socialismo, el marxismo e incluso el liberalismo de corte occidental, considerándolos contrarios al sistema del emperador. En diciembre de 1926, tras la muerte del emperador Taisho, el príncipe heredero y Hirohito fue entronizado. Fueron años turbulentos. La economía japonesa había ido desplomándose desde 1924, en parte por la inflación que siguió a la Primera Guerra Mundial, exacerbada por los cuantiosos destrozos causados por el terremoto de Kanto, que en 1923 asoló el área Tokio-Yokohama. En la primavera de 1927, a consecuencia de unas desafortunadas declaraciones del ministro de Economía, los japoneses acudieron en masa a los bancos para sacar sus ahorros, provocando la bancarrota de las entidades bancarias menos poderosas. Este caos financiero tuvo un efecto desestabilizador en la sociedad. El nacimiento de nuevos grupos religiosos, muchos de ellos inspirados en las enseñanzas de Nichiren, sin duda estaban conectando con las aspiraciones colectivas de paz y consuelo espiritual. Una secta budista laica, la Ryukai, fundada en 1924 por Kubo Kakutaro, 1892-1944, y por su cuñada Kotani Kimi, 1901-1971, insistía en la importancia de brindar el cuidado debido al espíritu de los antepasados. Sus fundadores tenían poderes chamánicos y curativos, y la secta atrajo a un gran número de seguidores. Otra secta, la Soka Gakkai, fundada en 1930 por dos educadores, Makiguchi Tsunetsaburo, 1871-1944, y Toda Yosei, 1900-1956, afirmaba que el objetivo de la vida era la búsqueda de la felicidad, alcanzable mediante la adopción de un sistema de valores regido por la belleza, el beneficio y el bien, opuestos a la fealdad, el daño y el mal, basado en el budismo que enseñó Nichiren, y capaz de transformar al individuo. La inflexible actitud antigubernamental de Makiguchi y Toda les llevó a prisión en 1943, donde Makiguchi murió un año después. Al mismo tiempo, en 1938, Naganuma Myoko, 1889-1957, y Niwano Nikio, 1906-1999, se apartaron de la secta Ryukai y fundaron otra, la Riso Koseikai, que predicaba la importancia fundamental de las enseñanzas del Sutra del Loto. En 1925, Miki Kokuharu, 1871-1938, creó una nueva secta, la Hitonomichi Kyodan, cuya doctrina se basaba principalmente en la tradición del ascetismo de montaña. La secta sufrió la persecución del gobierno y fue desmantelada en 1937, aunque en 1946 el hijo del fundador, Miki Tokuchika,
la organizó de nuevo bajo el nombre de Kyodan, de la perfecta libertad. Instauración del Shinto estatal. La tradición de la familia imperial manda que el emperador que toma posesión del trono se someta a una ceremonia formal de entronización. Hirohito cumplió con esta tradición en noviembre de 1928. El año siguiente resultó ser el del 58º Sengu del santuario de Ise, véase capítulo 2. Fastuosas ceremonias imperiales y antiguos rituales sintoístas hicieron las delicias del pueblo japonés, sometido a las penurias de la depresión económica y social y finalmente dispuesto a abrazar masivamente el Shinto. Los maestros llevaban a los niños y a los estudiantes a los santuarios sintoístas locales para que rindieran culto a sus divinidades como parte de las actividades escolares. El rito nacional del Shinto de santuario iba tomando forma. En 1930 esta práctica desató las protestas de la secta de la verdadera tierra pura y de la Asociación Cristiana Japonesa, cuyas doctrinas prohibían a sus seguidores la adoración de las deidades kami. La cuestión de si los rituales celebrados en los santuarios sintoístas eran o no de tipo religioso pasó a primer plano en abril de 1932. En esta fecha, un grupo de estudiantes católicos de la Universidad de Sofía de Tokio, fundada por los jesuitas, rehusó participar en el ritual especial oficiado en el santuario de Yasukuni, véase más abajo, para conmemorar a los recientes caídos en el campo de batalla, probablemente los soldados que resultaron muertos en la acción militar no autorizada de 1931, conocida como el Incidente de Manchuria. La Iglesia Católica hizo pública una nota en la que afirmaba que si el rito de culto en los santuarios sintoístas era un acto religioso, el dogma cristiano prohibía la participación de sus seguidores. La respuesta del viceministro de Educación fue la siguiente: el culto ofrendado en los santuarios Shinto no constituye un acto religioso, pero forma parte de las actividades escolares y es una manifestación de patriotismo. Por tanto, las convicciones religiosas personales no deben impedir a nadie participar en el culto celebrado en los santuarios Shinto. En adelante, ningún estudiante japonés quedó exento de rendir culto en los santuarios sintoístas. El santuario de Yasukuni. El santuario de Yasukuni era en origen el santuario de Shokonsha, literalmente santuario que llama de vuelta a las almas. Inaugurado en mayo de 1868 en el distrito Higashiyama de Tokio, en memoria de los caídos en la lucha por la restauración Meiji. Al año siguiente, el templo fue trasladado a Tokio, a la zona sudoeste del Palacio Imperial. 10 años después, en 1879, se le dio el nombre de Santuario de Yasukuni, término que significa la paz del país, y pasó a convertirse en mausoleo nacional de los soldados caídos. Su importancia creció con las victorias japonesas de 1894-1895 sobre China y de 1904-1905 sobre Rusia. Durante la guerra ruso-japonesa resultaba especialmente necesario imbuir en el espíritu de los soldados reclutantes la gloria de luchar y de morir por su país y su emperador. La apertura de un santuario nacional donde rendir honores a los caídos en acto de servicio era un medio idóneo de cultivar el espíritu de autosacrificio y el patriotismo militar.
la elevación a los altares de los muertos en el campo de batalla una perversa justificación del belicismo imperial japonés. El Shinto estatal y los esfuerzos bélicos. A mediados de los años 30, Japón empezó a convertirse en una sociedad totalitaria y el fanatismo ultranacionalista comenzó a apoderarse del país. En 1940, el gobierno japonés estaba en manos de los oficiales del ejército que pusieron en marcha una política expansionista en Asia. Los ultranacionalistas encontraban justificación para sus acciones en las palabras del legendario emperador Jinmu, que en un pasaje de las Crónicas del Japón, Nihongi, había afirmado que el establecimiento de una capital japonesa uniría todos los rincones del territorio bajo un solo techo. Hakko-Iu. No es que el pueblo japonés no se diera cuenta de lo anacrónico de dicho razonamiento, sino que ya no se podía criticar al gobierno sin arriesgarse a verse acusado del delito de lesa majestad, a ser encarcelado y torturado. En 1940, la oficina de santuarios Shinto, Jinja-kyoku, creada para la promoción del Shinto estatal, fue rebautizada con el nombre de Consejo de los Santuarios, Jingi-in, otorgando finalmente al Shinto estatal el incontestable estatus de credo nacional. Cuando en 1941 Japón se lanzó a la guerra total, la bandera del sol, Hinomaru, y el santuario de Ise estaban astutamente asociados a la victoria militar, y el gobierno adoptó la palabra kamikaze, el viento divino que sopla en las costas de Ise, como denominación de los escuadrones de jóvenes pilotos enviados en misiones suicidas. Así fue como el nuevo militarismo se apropió de antiguos símbolos augustos. Desmantelamiento del Shinto estatal en la posguerra. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945 marcaron el ocaso de la ofensiva japonesa. El 15 de agosto de 1945, Japón se rindió sin condiciones ante las fuerzas aliadas, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas de ocupación crearon la oficina del Comandante Supremo de los Poderes Aliados, SCAP, organizaron la División de Religión bajo la Sección Civil de Información y Educación y empezaron a desmantelar el Shinto estatal, que la SCAP consideraba el núcleo del militarismo y del ultranacionalismo japonés. En diciembre de 1945 se promulgó la Directiva Shinto, que ordenaba la separación de religión y Estado y garantizaba la libertad de credo. El día de Año Nuevo de 1946, el emperador Hirohito hizo pública una declaración de humanidad en la que negaba el mito de su condición de kami viviente. En un pasaje de la declaración se afirma: los lazos entre nosotros, la familia imperial y nuestro pueblo se han basado en la confianza y en el amor mutuos. No dependen de simples leyendas y mitos, no se basan en la falsa concepción de que el emperador es divino, Akitsu Kami, y de que el pueblo japonés es superior a otras razas y está destinado a gobernar el mundo. El 2 de febrero de 1946, la SCAP abolió el Consejo de los Santuarios y puso término a 80 años de Shinto estatal. Apogeo de las nuevas sectas.
La libertad religiosa garantizada por la SCAP desató la eclosión de multitud de movimientos religiosos populares. Se dice que aparecían una secta religiosa por semana. La proliferación de nuevas sectas, apodada la hora punta de los dioses, continuó en los años 50. A finales de 1951, el número de organizaciones religiosas registradas en el Ministerio de Educación ascendía a 720. En la actualidad supera las 3.000. Paralelamente al vertiginoso florecimiento de movimientos religiosos, las sectas surgidas antes de la guerra, como la Soka Gakkai, la Reiyukai, la Riso Koseikai y la Kyodan de la Perfecta Libertad, incrementaron su número de seguidores. El éxito de estas organizaciones religiosas resulta sobre todo atribuible a la restauración del tejido social propiciada por la explosión urbanística de los años 60. La llegada a las grandes ciudades de muchas familias procedentes de pequeñas aldeas significó el declive de la estructura social y familiar tradicional. El desarraigo de los nuevos habitantes de las ciudades les hacía estar necesitados de consuelo emocional y espiritual. Por ejemplo, la secta Riso Koseikai, que organiza sesiones de asesoramiento en grupo, Hoza, ganó 1 millón de miembros en 1954 y en la actualidad su número de adeptos se eleva a más de 7.600.000. La secta Kyodan de la Perfecta Libertad, que promueve la autosuperación mediante la creatividad artística, cuenta hoy en día con más de 1.200.000 miembros. La Soka Gakkai no solo se convirtió en un fenómeno religioso, sino también en un poder político mediante la creación de un partido propio llamado Komei. Si en 1954 contaba con 300.000 adeptos, en 1990 tenía aproximadamente unos 17 millones. En números aproximados, 1 de cada 5 japoneses pertenece a alguna de estas sectas. Aunque el sistema de patrocinio estatal de los santuarios que había funcionado en los años anteriores a la guerra fue desmantelado, su espíritu no se ha extinguido. En 1956, 80.000 santuarios sintoístas, de un total de 110.000, organizaron una coalición, la Ninja Honcho, Asociación de Santuarios Shinto, con el santuario de Ise a la cabeza. El estatuto del santuario de Yasukuni, con sus asociaciones militaristas y ultranacionalistas, ha sido fuente de controversia. A partir de 1955 se registraron intentos de que el gobierno lo patrocinara y en 1969 se presentó en la Dieta, el Parlamento japonés, el proyecto de ley del santuario de Yasukuni. La feroz oposición que la mayoría de organizaciones religiosas hizo que el proyecto se desestimase. El debate sobre el estatuto del santuario de Yasukuni continúa en el aire.